Buenas tardes, hermanos. Durante este nuevo año se empezará una serie del Evangelio según San Mateo, durante los estudios bíblicos que se realizan cada domingo. Creemos que es de suma importancia el entender y recordar el carácter de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio salvífico, y cómo éste se relaciona con cada una de las invitaciones que hizo a seguirlo, y las demandas que se tienen que cumplir para cada una de las personas que decida hacerlo. Acompáñenme, por favor, a hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora agradecemos porque tú eres bueno, Señor, y en este nuevo año que comienza permites que podamos seguir estudiando tu palabra, seguir escudriñándola, Señor. Y hoy rogamos para que examinen nuestros corazones y quites todo aquello que estorbe, Señor, en nuestra relación contigo. Y nos lleves en esta hora a poder entender qué es lo que esperas de nosotros, Señor. Sé tú el que hables a través de mí y dirígenos, Señor, a tomar las decisiones que tú esperas que llevemos a cabo para honrar y glorificarte. Porque te pido todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La frase seguir a Jesucristo es una frase que puede sonar familiar para muchos de nosotros y quizá con tiempo en la iglesia. Pero ¿qué pasa con aquellos que no han nacido en una familia cristiana o que nunca han oído realmente sobre Jesucristo? Esta frase podría ser un cliché, podría sonarles extraña o hasta ridícula. Seguir a Jesucristo. Y es por eso que el evangelista, de forma muy sabia, para narrar el ministerio salvífico de Jesucristo, empieza su evangelio por decirle a todos, y en caso particular al pueblo judío, quién es Jesucristo. Y por eso vemos en su primer capítulo cómo se narra en muchos casos con algunos detalles el nacimiento de Jesucristo. Y creo en esta hora que si hay una invitación a seguirlo, si vamos a aceptar esa invitación, valdría la pena conocer quién es y cómo llegó a este mundo. El Evangelio de San Mateo nos deja varios puntos muy claros en su capítulo número 1. El primer punto que podemos resaltar es que Jesucristo es perteneciente al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, empezando con Abraham en su genealogía. Pero no solo eso, sino que es de linaje real, linaje del rey David, haciéndole heredero legítimo en la tierra de ese trono, rey de Israel, rey de los judíos. El segundo punto es que Jesucristo es divino. Al ser engendrado del Espíritu Santo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y un tercer punto que también podemos ver muy claramente en el capítulo 1 es que Jesucristo iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Jesucristo es el Salvador. Y con esta introducción que entramos el día de hoy en el capítulo 2. El tema que veremos hoy, el título se llama Adoración de los sabios, ira de los insensatos. Y es que en este capítulo 2 podemos identificar actitudes que se pueden tomar ante un llamado de Jesucristo. Los personajes de los cuales nos habla este capítulo, como algunos de ustedes ya sabrán, es de los sabios de Oriente y del rey Herodes. Pero podrían preguntarse, ¿pero en qué momento, hermano, hay un llamamiento de Jesucristo para ellos? Veamos lo que nos muestran las Escrituras. Los sabios de Oriente son los primeros personajes que vamos a analizar. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que los sabios llegaron justo en este momento de la historia? ¿Cómo y cuándo sabían que iba a suceder el nacimiento de Jesucristo?
muchos dirán, la estrella se los decía, pero ¿cómo ellos sabían que iba a haber una estrella y que se los iba a mostrar? Y aún quizás sabiendo esta información, ¿qué tan relevante vendría a ser para ellos que llega al grado de tener la necesidad de ir no a validar la información? Porque ellos de hecho daban por hecho su cumplimiento. Eso es fe. Sin haber visto, ellos creían en el cumplimiento de toda esa información. Y lo podemos ver en la palabra de Dios, cuando dice, es el Rey de los judíos que ha nacido, y venimos a adorarle. Daban por hecho su nacimiento, y daban por hecho que venían a adorarle. No querían validarla, daban por hecho. Y en otro pasaje de ese capítulo 2 muestra su sentir cuando la estrella los lleva hasta el lugar donde está el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que se regocijaron con muy grande gozo. Esta información era tan relevante para ellos que al conocerla tuvieron la necesidad no de validarla, como decíamos, sino de ir y presenciarla, mostrar honores, responder a ese llamado. Como habrán oído en algunas de las predicaciones navideñas de estas fechas pasadas, seguramente en aquellas regiones de Oriente, muchos israelitas fieles al Dios verdadero y que estuvieron fuera por el exilio, conocieron y oyeron a aquellos profetas que Dios levantó en aquellas tierras del exilio, para llevarles palabra de exhortación, pero también de aliento, entre las que se encontraban las profecías acerca del nacimiento de Jesucristo, en donde se explicaba quién era y qué haría al llegar. Toda esta información vendría a través de nombres y profecías como las de Daniel, Isaías y muchos otros profetas y hombres de Dios que en su momento no se callaron, sino proclamaron en el nombre del Dios verdadero. Y justamente en este momento de la historia vemos un fruto en estos sabios de Oriente, que sin ser pertenecientes al pueblo de Dios, entendieron este llamado y respondieron a él. Un grupo de hombres, como decíamos, ajenos al pueblo de Dios en genealogía, pero cercanos en el mensaje que habían oído o leído, pero que seguramente habían entendido y por ende reaccionaron a este gran llamado, a ese llamado del Salvador, de ese gran rey. Y al ver las señales, en este caso como la estrella, no dudaron en sus corazones para venir a buscarlo y adorarlo. Y algo que me gustaría resaltar antes de pasar al siguiente personaje respecto a su actitud, la actitud de los magos, respecto al llamado que tuvieron, no solamente aceptaron y creyeron el llamado, como vimos, pues alguien se los notificó y ellos lo creyeron y vinieron a presenciarlo. Al estar ante Él, ante nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que no pudieron hacer otra cosa que adorarlo. Pero no fue cualquier adoración. Ellos se postraron. Ellos no solo se hincaron, como muchos de nosotros seguramente hemos hecho alguna vez. Ellos se postraron, es decir, arrodillados, se inclinaron hasta que sus rostros estuvieran en el suelo. Y entonces adoraron. ¿Cuántas veces te has postrado en adoración a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como estos sabios? Pasemos ahora al segundo personaje.
Herodes. Herodes tampoco era del linaje del pueblo de Israel, al igual que los sabios. Pero se le dio un mensaje posiblemente más claro y más específico que el que los sabios habían recibido. De hecho, podemos ver en las Escrituras que la información fue solicitada por él mismo. Él la pidió. Y cuando le fue proporcionada, ¿qué hizo con ella? ¿Qué hizo cuando se le expuso el llamado a recibir a un guiador, al verdadero rey de los judíos? Herodes sintió ira al sentirse amenazado en todo lo que él tenía, en todo lo que él hacía y en todo lo que él era en ese momento. Y obró en consecuencia, de forma torpe e insensata ante Dios. Tomó en sus manos la vida de muchos seres inocentes. ¿Para qué? No para adorar, como quiso engañar a los sabios, sino para evitar perder todo aquello que tenía. No hubo adoración, mucho menos aceptación del llamado, y por ende no existió salvación para él. El mensaje para ambos personajes, tanto para el rey Herodes como para los sabios de Oriente, fue el mismo. La oportunidad de responder al llamado fue la misma. El llamado fue el mismo. Pero como hemos visto en este capítulo 2, la respuesta fue diferente y sus resultados y consecuencias también fueron diferentes. El mensaje es muy claro y por ende el llamado también. Jesucristo vino a salvar a este mundo de sus pecados. Y hoy sigue siendo ese Salvador que el mundo necesita de sus pecados. Los sabios de Oriente lo entendieron, lo aceptaron y lo adoraron. Herodes no quiso ese regalo y la salvación nunca llegó a él. ¿Pero por qué es tan importante esto? Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Muerte segunda, una eternidad en el infierno. Y de eso justamente vino a salvarnos Jesucristo. De los pecados cuya paga es el infierno, la muerte, la separación de Dios. Hoy valdría la pena preguntarse qué actitud estamos tomando frente al llamado a seguir a Jesucristo, a seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como decíamos, los sabios entendieron el mensaje y no se preguntaron por qué no estaba el niño Jesús, el bebé, en un castillo, por qué no tenía un trato de gran rey, o por qué no había nada ostentoso en esa casa. No dudaron. Al llegar al lugar que la estrella les había mostrado, simplemente creyeron, se postraron y adoraron. No esperes un gran evento, un gran lugar, algo sobrenatural. Como decíamos, el mensaje es claro y así Dios quiso darlo para que no hubiera confusión. El mensaje es muy claro y hoy más que nunca necesitas tú y el mundo entenderlo. Y no solo eso, sino decidir al respecto. Si hoy estás oyendo esto, no es casualidad. Es porque Dios te está llamando, te está invitando a venir a Él, siguiendo a su Hijo Jesucristo y aceptándolo como Señor y Salvador. No seas como Herodes, que temió perder lo que tenía y al final, por preservar aquello, perdió lo más importante, una oportunidad de salvación.
Y tampoco seas como aquellos que levantan la mano, proclaman ya haber recibido ese gran regalo, ya haber aceptado a Jesucristo como su Salvador, pero su vida es como la de Herodes. Viven temerosos de perder aquello que el mundo les ofrece, con sus ojos puestos más en las cosas terrenales que en las eternas, que en las celestiales, sin adorar y sin postrarse realmente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Créeme, no basta repetir una oración, no basta levantar la mano, no basta ir a la iglesia cada domingo. No. Necesitamos realmente reconocer nuestra situación y entender que necesitamos ese regalo, tu situación y mi situación como pecador. Y entonces sí tendrá sentido entregar nuestra vida completa a Jesucristo. Cuando entendemos nuestra situación de pecado, cuando entendemos que nuestro fin es la muerte, es el infierno, entonces entendemos que necesitamos que alguien nos salve. Y entonces sí, tú y yo podemos venir arrepentidos de nuestros pecados a pedir perdón y allá no regresar a ellos. Y entonces sí, oras y le pides a Dios sinceramente desde el fondo de tu corazón que Él realice su obra redentora de salvación, que te perdone, pues vienes arrepentido, y que te limpie y que te salve. Y entonces a partir de ahí, que empiece una obra de perfección día a día en tu vida. Y entonces sí, diariamente, postrarte y adorar con tu corazón y con tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Y en caso de que por gracia de Dios todo lo anterior ya haya pasado en tu vida y hayas decidido por Cristo y orado en tu corazón y hayas arrepentido y pedido perdón por tus pecados, entonces hoy te digo que tú no puedes callar. No debes de tener ese mensaje. No te quedes con ese gran regalo solo para ti. Proclama el Evangelio de Jesucristo. Proclama el Evangelio de salvación. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta hora agradecemos porque tú eres bueno, Señor, y porque tú nos recuerdas en tu palabra, Señor, ese gran regalo que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Ese gran regalo de salvación que has ofrecido, Señor, a todo el mundo. Y que en esta hora, tristemente, no todos han aceptado. Hoy te pido por aquellos que están oyendo este mensaje, este estudio, para que tú obres en ellos, toques sus corazones, Señor, y si aún no han entregado su vida a ti, si aún viven, Señor, alejados de ti, Señor, rumbo al infierno, rumbo a la muerte, te pido para que ellos entiendan y entreguen su vida a ti, Señor. Se arrepientan, pidan perdón, Señor, y puedan aceptar ese regalo de salvación. Pido, Señor, también por aquellos que ya hoy, gracias a esa gracia tuya, Señor, hemos recibido esa salvación. Para que nos lleves, nos empujes, nos alientes, Señor, a no quedarnos callados, sino a proclamarte, a proclamar ese gran regalo, a mostrarle al mundo, Señor, la forma en cómo tú has cambiado nuestras vidas, Señor, para que el mundo pueda voltear a verte y se entregue a ti y también te glorifique. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.